quien va a trabajar con el tema Reinaldo Rojas como formador de historiadores, integrante de la primera corte de maestría graduada en esta maestría. Buenos días. Agradecida por esta invitación para poder ser testigo de esta actividad tan importante en homenaje al doctor Reinaldo Rojas. Felicitaciones a los organizadores. Yo quiero iniciar también hablando un tanto de mi experiencia, como dice la profesora Lucila. Su experiencia se vincula a su trabajo, su apoyo al doctor Reinaldo Rojas. Yo quiero más o menos explicar cómo llego yo a la maestría. En 1985 se crea la Fundación Buría. La Fundación Buría hace una cantidad, empieza a dictar una cantidad de talleres que yo supongo que eran como la finalidad de ir captando personas interesadas en luego hacer la maestría. Yo hice bastante, o participé bastante de esos cursos que dictó el doctor Reinaldo Rojas junto con la Fundación Buría. Y luego se hicieron encuestas. Recuerdo que participé también colaborando en ese sentido, haciendo encuestas en diferentes sitios donde yo trabajaba, porque en ese momento trabajaba en 3 instituciones educativas. Y allí hice encuestas para ver qué posibilidad, qué interés, qué intención tenían los docentes de sociales para hacer una maestría. Eso fue parte de la recopilación de documentos para la creación de la maestría. La mayoría de los que estábamos allí estábamos interesados en una maestría en historia, no en educación. Sin embargo, el que apoyó, la institución que apoyó el planteamiento del doctor Reinaldo Rojas fue el pedagógico. Y lógicamente pues tenía que estar vinculado a lo que era la educación. De allí el viraje que le da el doctor Reinaldo Rojas para crear entonces la maestría en enseñanza de la historia. Esa maestría inició con 2 líneas. Una era el estudio de lo que tenía que ver con la educación, currículum, etc. Y la otra era ya más vinculada con lo que es la historia, que era la historia de las instituciones educativas, que fue considero yo, la más provechosa, la que dio mayores frutos y a la que se integraron mayor cantidad de participantes. Y allí, con la Fundación Buría, no va a quedarse el doctor Reinaldo Rojas solamente con la creación de la maestría en enseñanza de la historia, sino que él sigue en su empeño de crear una maestría en historia y la va a crear en la OCLA, junto a un convenio con el pedagógico, la Fundación Buría y la UCLA. Allí nace entonces la maestría en historia. Posteriormente, todos aquellos que habíamos egresado de esa maestría, pues teníamos aspiraciones de seguir estudiando, y de allí la creación del doctorado en cultura latinoamericana y caribeña. Pero nosotros, antes de que se creara ese doctorado, tuvimos que estudiar en el pedagógico con el doctorado en educación. Entonces quiero hacer el siguiente señalamiento. Yo soy, digamos, hechura del pedagógico, formada por el pedagógico, porque yo estudié la maestría, el pregrado, la maestría y el doctorado. Pero también soy la hechura o formada por el doctor Reinaldo Rojas, porque me dio clases en pregrado, en posgrado y en el doctorado. O sea que algo debo haber aprendido, ¿verdad? Y otra cosa es que el doctor Reinaldo Rojas, como decía la profesora Lucila, él no deja a nadie en paz. Él continúa, ¿verdad?, acompañándolo a sus estudiantes, a los egresados, etc.
Y bueno, acá precisamente en esta edificación, en esta institución, en esta biblioteca, nosotros veníamos todos los meses a los seminarios de historia que dictaba acá. O sea, nosotros teníamos un proceso educativo continuo y permanente. Otra cosa que hizo el doctor Reinaldo Rojas, acompañado con la Fundación Muría, es también la cantidad de eventos académicos que se realizaron. Las jornadas de historia, jornadas de educación, por aquí tengo una chuletica. La primera va a ser la Jornada Nacional de Investigaciones y Docencia en la Ciencia de la Historia en el año 1985 inician. Después los seminarios nacionales en Historia de la Educación y la Pedagogía en el año 2000 y posteriormente el Congreso Internacional de Ciencias Históricas en Venezuela en el año 2005. Este era un evento internacional donde participaban diferentes países latinoamericanos, incluso europeos, España, Colombia, México, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, etc. Esto no era suficiente para difundir lo que es la historia y el método de la historia que el doctor Reinaldo Rojas estaba impulsando, que ya lo nombró la profesora Lucila. Además de eso, creó instituciones, centros de investigación para tener a todos aquellos egresados de esa maestría ocupados investigando, produciendo. Son ellos, además de la Fundación Muría en 1985, el Núcleo de Investigación de Historia Social de la Educación y la Pedagogía en el año 2000, adscrito al Pedagógico, la Sociedad Venezolana de Historia de la Educación en el año 2004 y el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales Federico Brito Figueroa. Entonces, ahí vemos nosotros lo que significa o lo que es un maestro formador, en este caso de historiador. Formador de historiadores, donde no se quedan esos egresados en un nivel allí, sino que hay un proceso continuo y progresivo, permanente. Además de eso, él permitió, ¿verdad?, o nos impulsó a incorporarnos como docentes de esas maestrías que él estaba creando, de esos doctorados, y hemos venido participando en cada una de ellas. Eso es algo que deja mucho o dice mucho de lo que es un maestro. O sea, busca permanentemente que sus pupilos, sus estudiantes, sus alumnos, como quieran llamarlo, continúen en ese proceso de formación. No los abandonan nunca en el camino. Esta biblioteca y su biblioteca, ¿verdad? Cuando hablamos de biblioteca, están al servicio de todos. Y eso es algo que él nos enseñó también. O sea, los materiales que nosotros tenemos no son propiedad privada, sino son propiedad colectiva. Son para uso de todo aquel que lo necesite. Y toda la información que nosotros podamos tener debe ser compartida porque nos enseñó también a trabajar en equipo. Cada quien con su trabajo, pero en equipo, que es algo que muchas veces no encontramos nosotros en las otras maestrías o en las otras instituciones de investigación, ese trabajo en equipo. Entonces son muchísimas las cosas que nosotros hemos aprendido del doctor Reinaldo, que han contribuido a formarnos y continúa hoy en día pues, esa formación con nuevas generaciones que se van incorporando. Desde 1985 hasta la fecha van que 40 y no sé cuántos años, ¿verdad? De ese trabajo, por lo menos en esta parte académica a partir de lo que es la Fundación Muría. Entonces no queda más que decir, ¿verdad?, que en cuanto a la historia, a la formación de historiadores, el doctor Reinaldo Rojas marca un hito en la formación de historiadores en Venezuela. Hay un antes y un después de Reinaldo Rojas, que se ha proyectado no solamente en el Estado, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Sus publicaciones, sus investigaciones y su asesoría y su apoyo académico es bien extenso.
y ello ha repercutido en que sea ganador de 2 premios, uno de historia nacional y uno internacional, premio continental, está la chuletita. Premio Continental de Historia Colonial de América, Silvio Zavala, que se lo otorgaron en México. Y bueno, uno de los últimos reconocimientos le fue conferido la Orden de las Palmas Académicas en grado de caballero en España, en Francia, perdón. Entonces, sí, o sea, la cantidad de reconocimientos que ha recibido es bien extensa, y es el resultado de su esfuerzo y de su trabajo, ¿verdad? Entonces, él es un hito, vuelvo y repito, en lo que es la formación de historiadores en Venezuela, reconocido a nivel internacional, ¿verdad? Y creador de una escuela de historiadores, apoyado en la escuela de los anales, pero con unas particulares muy especiales que le ha agregado él a ese método de investigación, que es lo que nosotros venimos trabajando. Entonces, para mí representa un honor muy grande estar al lado del doctor Reinaldo Rojas desde hace tantos años. Entonces, mis felicitaciones y un reconocido homenaje el que le hayan colocado el nombre de él a esta biblioteca que él ha impulsado desde hace muchos años con grandes esfuerzos y que hoy pues se ve culminada. Felicitaciones.